tardes, muy buenos días en Chile, Jorge. Gracias por Hola, ¿cómo estás? por estar hoy día con nosotros. Eh, Estamos felices de que participes con nosotros en las jornadas de los conversatorios digitales. ¿Qué pasa en Chile? Así se llaman estos conversatorios. Pues bueno, a modo de introducción, Jorge, escritor chileno. Yo tengo acá 2 libros tuyos. Ah, mira. Primero, uno me da un poquito de vergüenza, pero bueno, es lo que hay. Tengo el 3, tengo Historia de Chile, Ah, buenísimo. el 3. Pero debo confesar que es de calle, es de cuneta. Está bien. Es de cuneta. Los otros Claro. 2, esto me lo manda mi madre. Así que un saludo a mi Mm. madre, muchas gracias. La promotora de mi afán por la lectura. Profesora de Puente Alto. Bueno, esto me lo manda ella. Y este también me lo conseguí de acá. Lo tiene un amigo también. Ah, Claro. En Yuskuma, que lo estoy leyendo, que está. Me ha gustado mucho. es muy rayado. Sí, pero rayados estamos todos, ¿no? Pues bueno, tú eres, a raíz de la historia secreta de Chile y también de la saga de Héroes, eh, te has presentado en los medios como alguien que ha traído una cara a la historia de Chile que muchas veces no es conocida o no era conocida o conocida por muy poca gente. Yo hoy día tengo libros atrás y tengo, por ejemplo, aquí, que me los traje de Chile también, y la historia de Encina y Castedo, más que nada porque una cosa casi romántica, y porque eran libros con los que yo cuando era chico me gustaba hojear y me gustaba leer mucho, y pues nada, entonces como que comparando la literatura tuya y todo esto que venía con todo este proceso que ha llegado con la historia secreta de Chile, uno empieza a como a armar un poco mejor el cuento y entender mucho más Mm. procesos. Mi hijo hoy, por ejemplo, me preguntaba que qué realmente se celebraba el 18 de septiembre. Y yo le contaba mientras comíamos que el 18 de septiembre era más que nada una cosa simbólica, que no las impusieron, pero que al final de esa reunión, de esa foto que él ha visto, se dice viva el rey de España, por Sí, ejemplo. claro. Eh, y son cosas que, por ejemplo, uno en Chile, en la escuela, en la época que yo estaba en la escuela, no la aprendí. Tú, como yo te decía, con tu literatura y tu postura en los medios, porque tú has estado en muchos canales de televisión, has hecho un programa en televisión, de hecho, sobre héroes, eh, has traído una mirada distinta, ¿no? De una situación y o conflicto de la historia de Chile, que no salía necesariamente en estos textos, o los libros que nos pasaban en la escuela básica, por ejemplo. Desde octubre, en octubre empieza todo el estallido, pero mucha gente que también ha estado en estas charlas digitales ha dicho que esto es un proceso. Esto no es una cosa que estalló. En los 30 años, no 30 pesos, ¿no? El Logan dice mucho. Eh, Desde tu mirada, ¿cómo ves no el estallido como acontecimiento, sino cómo tú ves este proceso, por favor? Para mí es bastante más profundo. Mm. Para mí no son 30 pesos, son 200 años. Porque la También. verdad, claro, la verdad es que lo que la gente, a ver, cuando comienza el estallido y uno ve que no solo se están destruyendo estatuas o cuestiones alusivas al régimen militar o a la democracia reciente, sino que se están destruyendo monumentos a los que encabezaron la pacificación de la Araucanía, la destrucción de la Araucanía, cuando se destruyen monumentos relacionados con empresarios del siglo XIX, como José Menéndez, o democracias autoritarias como la de Portales, o autoritarismos militares como los de O'Higgins, te das cuenta que la interpelación es muchísimo más profunda, muchísimo más profunda. Así como el Black Lives Matter no es exclusivamente por la muerte de George Floyd, ni tampoco es por el trato que ha recibido la población de color desde los últimos 50 años, sino que se remonta a la esclavitud y terminó en destrucción de patrimonio relacionado con esclavistas
del siglo XVII. Esto es similar. No es ni más ni menos que la forma como Chile ha construido Estado. Y la forma como Chile ha construido Estado es en función de una estructura social colonial. Es decir, una oligarquía, una aristocracia que tiene todo el poder de los medios, establece el cuerpo legal, tiene el poder militar, tiene el poder de los medios de producción, tiene todo el poder. Y de ahí hacia abajo viene una gran mayoría de trabajadores, en el fondo, que no tienen acceso al poder, ¿no? Y se mantienen, se reproduce esta oligarquía, y de alguna manera es el modelo colonial. Lo que hace Chile después de la independencia, cuando para el proceso militar de independencia, lo que viene después es un periodo corto de un O'Higgins dictador, y luego un intento por empezar a construir el Estado, ¿no? Después de la hazaña militar, que termina con la batalla de Maipú, viene recién la construcción del Estado, ¿no? Es muy raro que en Chile se enseñe solamente hasta el 5 de abril, es como que nos abrazamos en Maipú y listo, y ya somos país, y no es así, ¿no? Y en esa construcción del Estado hay una primera etapa donde Ramón Freire y su gente, los patriotas liberales, los militares demócratas, intentan construir una república liberal. Pero rápidamente es aplastada por el poder de la oligarquía chilena, que era la misma de la colonia, y se establece la Constitución del 33. El golpe militar es en 1829, la batalla del Ircay, y ahí Portales y su gente, y la oligarquía mercantil chilena, instala una manera de gobernar que es prácticamente la que se mantiene hasta hoy, que es una oligarquía dominante que mantiene el orden social no a través de la justicia social, sino a través de la fuerza de las armas, de los militares o de las fuerzas policíacas. Y esa estabilidad sostenida por la fuerza militar, la fuerza de las armas, es para no solamente mantener un status quo, sino una estabilidad para la inversión, para la economía y para el comercio, ¿no? El gran secreto latinoamericano de Chile es que la estabilidad social se consigue por las armas, ¿no? Y siempre se mantiene aplastado al pueblo de Chile a través de decenas de masacres a lo largo desde siempre, ¿no? Y en particular desde el siglo XX, culminando con la gran masacre que buscaba una especie de solución final, ¿no? en Chile al problema de la izquierda, de los trabajadores, que fue la dictadura. Y con esto cierro. Entonces el estallido, bueno, el pueblo de Chile fue buscando a través de crear organizaciones mutuales, socorros mutuos, luego en el siglo XX creando partidos políticos, después sindicatos, después centrales únicas de sindicatos, y tratando de acceder por el costado del Estado al poder, para poder entrar en los beneficios, para poder participar del poder del país. Y este camino se interrumpe el 11 de septiembre del 73. Lo que yo creo es que el estallido, y lo que ocurrió en el estallido, es el regreso de ese ethos, es el regreso de ese espíritu del pueblo chileno, de buscar la democratización de la democracia, después de algo que a mí me gusta llamar la pausa neoliberal. Es decir, durante todo el siglo XX, el pueblo chileno está buscando democratizar nuestra democracia, entrar al Estado, es cortado el 11 de septiembre del 73, y lo que ocurre en octubre del año pasado es que retoma ese camino de la búsqueda de un Estado bueno para todos, un Estado donde todos ingresen, no solamente reclamar por más dinero, por una participación de las utilidades, sino efectivamente con una idea de país, ¿no? Un país solidario. Eso. Mira, tú me traes a la hora a la mente nosotros en mi clase de historia discutíamos que tratábamos de mirar el proceso de la dictadura militar o cívico-militar como como las cosas como un poco más fríamente, y ver cuál fue su principal victoria. Y recuerdo que en una conclusión, en estas charlas que teníamos con la gente que estábamos interesada, que era un electivo de historia, dijimos que el mayor triunfo de la dictadura, esto fue el año 98, 99 por ahí, fue la despolitización del pueblo chileno, el poco interés. Y eso se veía mucho
por ejemplo, en un fenómeno que pasaba, creo que en ese tiempo también, si no me equivoco, que era con lo del tenista Marcelo Ríos, Sí, con sí, claro, la generación del no estoy ni ahí. claro. Y nosotros decíamos, nosotros somos hijos de dictadura. Yo mismo soy el del 82. Yo nací 2 años después de la constitución que queremos votar ahora. Eh, Soy hijo de ahí. Entonces, puede ser que este proceso que se viene ahora es el proceso de la vuelta, se podría decir, la recuperación de la politización de la ciudadanía chilena. ¿Qué opinas tú? Sí, hay que plantear que ese triunfo de la dictadura, desde mi punto de vista, en realidad la despolitización del pueblo de Chile es un triunfo de los primeros gobiernos de la Concertación, porque durante la dictadura militar, el pueblo chileno estuvo profundamente politizado, no ideologizado, pero estuvo profundamente politizado. Tenía organizaciones de base muy potentes, la sociedad estaba cruzada de fundaciones, asociaciones, organismos, cooperativas, formas de organización social que estaban conectadas entre sí y que actuaban con objetivos comunes. Lo que ocurrió es que después del triunfo del no, una de las cosas que, una de las conclusiones a las que llegó la clase política es que gran parte del problema vivido durante la Unidad Popular era la politización de la sociedad, ¿m? Porque la sociedad se sentía llamada a pronunciarse y a intervenir, cuestión que es el descueve, ¿no? Sí. Pero en ese tiempo, asustado todavía por los milicos, asustado por que la gente mejor no se metiera, buscando una especie de estabilidad y con temor de que regresara la violencia en las calles y el nivel de politización, lo que buscó la Concertación fue bajarle el volumen a la politización. ¿Y cómo lo hizo? Como ellos habían terminado encabezando gran parte de las organizaciones sociales o tenían gran influencia sobre ellas, simplemente les cortaron los lazos. Y es como si hubieran cortado el cordón del volantín. Y ellos se fueron, o del globo, ¿no? Y ellos se fueron para arriba y la gente quedó ahí abajo, sin ninguna conexión. Y el mejor ejemplo para eso es lo que ocurrió con las casas del no. En, en todos los barrios de este país había una casa del no, donde la gente se juntaba, se repartía información, se deliberaba, se hacían asambleas y había tráfico de información de abajo para arriba y de arriba para abajo. El día 6 de octubre, cuando el plebiscito ganó, se cerraron todas las casas, todas. Eso significó que ese tremendo patrimonio político, esa red de participación fue flush away, ¿cachai? O sea, fue lanzado por el water. O sea, le cortaron la cadena, ¿no? La concertación para bajar la actividad social. Entonces, para mí, el triunfo del no estoy ni ahí es más bien de la concertación. El triunfo de la dictadura, por lo menos para mí, también es el individualismo. ¿Mm? Chile es una sociedad que históricamente se sentía solidaria, se sentía orgullosa de ser colaborativa, de ser hospitalaria, de ser generosa. Había orgullo nacional con respecto a lo que significaba ser chileno y ya verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es extranjero y qué sé yo. Y el gran triunfo de la dictadura, por lo menos para mí, es la instalación, igual que un software, en la sociedad chilena, del neoliberalismo, que no es ni más ni menos que individualismo ultranza. El neoliberalismo es una cosmovisión que se mete en todos los aspectos de la vida, no solamente en la economía. Permea todos los niveles de las relaciones humanas y lo permea todo con un espíritu de individualismo, de beneficio personal. El gran motor del desarrollo durante la dictadura y los años posteriores y el corazón de la Constitución de 1980 es ese, el individualismo como motor del desarrollo. ¿Qué pasa en salud?
tú tienes buena salud si tienes plata, tú. Si el otro no tiene, no se ayudan. Tú te jodís nomás. En educación lo mismo, si tienes dinero, tienes una buena educación. Si no lo tienes, tienes mala educación y no hay colaboración. Te jodiste. De hecho, es peor. En las comunas donde hay más plata, las escuelas reciben más plata porque se alimentan de su ecosistema. Y de las comunas donde hay menos plata, las escuelitas esas reciben menos financiamiento. Cuando uno entiende que un Estado busca equilibrar, un Estado sensato y con sentido común diría hay que darle menos plata a los que tienen más y más plata a los que tienen menos. Sin embargo, el neoliberalismo hace todo lo contrario. Y eso mismo en educación, en salud. Entonces, lo que se instaló en Chile y la gran herencia de la dictadura es el individualismo. Y una gran muestra de eso fue que el 2011, cuando estalló el movimiento universitario, que en realidad fue un movimiento que fue bien transversal al inicio, pero terminó, la palabra suena fuerte, pero porque en realidad no hay mala intención detrás, pero terminó capturado por los universitarios y por la agenda de la educación gratuita. Inicialmente este estallido tenía de todo, tenía pensión digna, no más hidroaicén, si se acuerdan, había factores ecológicos, de todo tipo, pero se canalizó por ahí. Y cuando la gente adhirió a esto, los analistas en general se equivocaron pensando que había llegado una forma de revolución. Y la verdad es que había que pasearse por las calles nomás y ver y escuchar ciertas opiniones para darse cuenta que lo que la gente estaba pidiendo no era un país más digno e igualitario. Lo que la gente estaba pidiendo es una participación en las acciones, participación en las ganancias del modelo. Eso es lo que terminó. No me refiero al movimiento universitario, me refiero a la gente, a los civiles, a los ciudadanos que salieron a apoyar esto. En realidad lo que estaban pidiendo era eso, era una parte de la torta. ¿Y cómo se comprobó eso? Cuando una de las primeras medidas de Bachelet chocó con esa realidad, que fue, bueno, si queremos una sociedad más igualitaria, eliminemos los colegios subvencionados, porque los colegios subvencionados lo que buscan es, pagando plata, la gente de estratos medios bajos o estratos medios, se separan de las escuelas públicas donde están los pobres, ¿no? Entonces había una forma de clasismo y de arribismo en los colegios subvencionados. Y cuando Bachelet quiso eliminar los colegios subvencionados para potenciar la educación pública, la gente en Chile saltó, porque no, ¿cómo? No, si yo quiero separarme de los pobres, yo no quiero colaborar con ellos, yo quiero que me dejen esos reductos de arribismo. Entonces no había en realidad un país más solidario buscado. En cambio hoy día sí. Cuando uno iba a las asambleas de cabildos el año pasado, uno notaba, era notoria la diferencia con el alzamiento anterior. Que fue un proceso de todas maneras, ¿no? Es parte más o menos de lo mismo, pero hoy día lo que se está buscando es un país más igualitario, un país más con mayor equidad y un país donde seamos más familia, nos ayudemos entre todos. Un país en fondo con otro, ya no la palabra clave ya no es individualismo, la palabra clave es solidaridad. Entonces esa es la gran diferencia. Interesante, sí, tiene razón, el tema del individualismo es un tema bastante crítico que obviamente la dictadura nos trajo de una identidad muy fuerte, nos cambió la identidad del país de una forma muy tuvieron 17 años para hacerlo, de dictadura, donde estábamos amarrados a una camilla, podían hacer los experimentos que querían, sin ningún problema. Sí. Sí. Jorge, en tu libro de la historia secreta, tú nos traes caras de gente que no eran familiares, o también caras de personas que no la miramos desde esa perspectiva. Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, tomando del 3, que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho el capítulo, es ¿cómo se debe decir? Esta parte del ejército libertador de personas de ascendencia africana, ¿no? Sí, claro. Era una cosa que, por ejemplo, yo no la sabía. Escuché tu podcast también
y habla de unas pinturas que están, y yo observando esas pinturas después la última vez que estuve en Chile, o creo que La Mujer Internet, una cosa así, uno se da cuenta, está eso, hay una cosa que está Sí, ahí, y claro, son cosas que uno no, simplemente no veía. exacto. Frente a esto, si asemejo estas caras, esta gente que, no, que estaba ahí, pero y que ayudó mucho, las mismas mujeres, por ejemplo, la gente, esta oficial de la Guerra del Pacífico, Exacto. son caras que no lo eran, porque nosotros vemos a Arturo Prat saltando, vemos a Bernardo Higgins dándose un abrazo con un brazo vendado, vemos a, no sé, a José Miguel Carrera, muy galante, muy zorrón, como dices tú, pero faltan esas caras visibles, esas caras Sí. escondidas, esas caras que de repente Manuel Rodríguez muchas veces conoció mucho más cerca. En el proceso de ahora, en este proceso, tú desde tu mirada, de tu forma de ver esto, de tu haber participado en estas, por ejemplo en Cabildo, tú me has dicho recién que participaste en Cabildo, ¿has podido ver de repente posibles caras de esta historia no oficial Mm, que sí, son, eh, que han sido muy importantes dentro de este proceso? absolutamente. Antes que eso, decir o definir un poco qué es un héroe, ¿no? Claro, Un héroe en realidad es un concepto muy antiguo en la historiografía. Por supuesto que el héroe es ancestral, es una idea ancestral, es la persona notable, pero que se sacrifica en un momento clave. Hay muchos ítems en la definición. Pero en la historiografía, una tesis o un principio muy antiguo, absolutamente en desuso, es que el héroe es el motor de la historia, ¿no? Que aparece alguien excepcional que mueve la historia en una dirección, la lanza en un sentido, descubre algo. Napoleón, que revuelve Europa completo, ¿te fijáis? Y eso está muy abandonado, está muy dejado de lado, porque la verdad es que han habido procesos que no han tenido héroes, no han tenido personas excepcionales y han conmovido de la misma manera a la sociedad. En el fondo, un héroe es una persona excepcional, pero es una persona que en el fondo lo que hace es catalizar y a veces eh, orientar o ser el medio en que una sociedad se expresa, para bien y para mal, ¿no? Estas personas que en el fondo son como la grieta en la represa. No se puede acusar a la grieta del descalabro que ocurre en el valle, es el agua. La grieta es un instante, es un momento, es algo o alguien que promueve, que cataliza o que a veces le da una dirección a esto. Entonces, uno podría decir que los héroes no son nadie sin su pueblo, sin la comunidad. Un héroe es efectivamente una punta de lanza, pero que no es nada sin el brazo y el cuerpo detrás, que lo arroja, y ese cuerpo es el cuerpo social. Entonces, es súper importante entender eso, para entender que detrás de los héroes hay un pueblo y una comunidad. Y como te digo, existe la posibilidad de épicas sin líder, pero no líderes sin épica. Un líder solo no hace nada. Yo creo que lo que ocurrió el año pasado es uno de esos casos donde hay épica sin líder. Yo no veo héroes particulares en lo que ocurrió el año pasado. Si Chile tuviera una revista Time, lo que habría salido como personaje del año en diciembre habría sido el pueblo de Chile. El ya, pueblo de Chile es el héroe de de esta épica. Hay que recordar que el año pasado, cuando sale el 18 de octubre y los días posteriores, no hay un solo líder. Yo te diría que hasta el día de hoy no hay líderes, pero hasta ese momento ni siquiera había bandera. No habían banderas de organizaciones, de partidos políticos, de sindicatos, de hecho eran rechazadas, ¿no? La gente quería sentir que este movimiento era algo que les pertenecía a todos. Lo que sí han ido apareciendo son rostros particulares que han tenido alguna forma de protagonismo, pero siempre a través de interpretar lo colectivo. Por ejemplo, las tesis.
¿no? Las tesis hacen una interpretación y una proyección de un anhelo que también es comunitario, ¿no? Un anhelo que es, ellas no vienen a inventar el feminismo, ni vienen a inventar, ni despertaron, sino que canalizaron a través de un gesto genial una gran fuerza colectiva, que es el movimiento feminista y en particular las mujeres. Lo mismo que pasa con Gustavo Gatica. Él no es un líder, pero él representa. A veces también toman los personajes notorios, notables de este estallido, lo que hacen es representar ciertos aspectos del estallido. Entonces él representa el aspecto de las víctimas de trauma ocular. Es joven, era estudiante, inocente, además es un tipo con un corazón enorme, es una gran persona, y él en el fondo representa a todo ese colectivo que son las víctimas de trauma ocular, ¿te fijas? Pero hasta el día de hoy no hay alguien que salga a la calle en Plaza Dignidad y diga ¡vamos hacia allá! Y todos lo siguen. Eso no. Alguien que diga esta es la solución, lo que tenemos, tampoco, ¿no? No pasa, no ocurre. Lo que sí hay son personajes notables, ¿no? Eso sí, eso sí es súper cierto. Pero el héroe acá es el gran pueblo de Chile que regresó y tomó las riendas de su destino y no se las entregó a nadie más, ¿no? Y todavía las tiene, la verdad. Desde ese punto de vista, que yo tenía la siguiente pregunta un poco enfocada en algunas cosas que tú recién dijiste. ¿Es posible que nos pongamos a creer que nuestra sociedad, me sumo yo, a pesar que estoy un poco lejos, por supuesto, podemos avanzar en nuestra historia sin estos héroes, o como yo lo llamaba, o como lo llamaban mucha gente, amigos míos, compañeros políticos, sin estos iluminados, ¿no? Así como, yo creo que ¿podemos una de las avanzar grandes sin esos? yo creo que una de las grandes gracias que tiene este movimiento es que justamente Chile, al ser una sociedad media adolescente, y a través de una enseñanza decimonónica de la historia, donde efectivamente los héroes eran los que representaban los cambios, ¿no? Y los que hacían los gestos, entonces todo el resto de la sociedad se quedaba esperando que llegaran estos héroes, pues no se movían, porque en algún momento irá a bajar un Mesías que me salvará, ¿no? Y se le exigía a los héroes. Es decir, se le exigía o a los representantes, se le exigía a un presidente, se le exigía a un líder de la CUT, se le exigía a la persona que estaba encabezando algo, y si no cumplía se le cortaba la cabeza y se le criticaba, ¿te fijáis? Y yo creo que esa adolescencia, o quizá incluso esa infancia, ¿no? Ese infantilismo político, yo creo que se superó el año pasado. Yo creo que se superó. La gente hoy día no está esperando que nadie la venga a salvar. Nadie. La gente está actuando. Y están actuando en grupo y se organizan y no están esperando que nadie... Lo que está ocurriendo es lo que debería haber ocurrido siempre. Que no está esperando que sus dirigentes los salven, sino que le está diciendo a los dirigentes lo que esperan que ellos hagan. Que es algo que en Chile tampoco ocurría tanto. En Chile, parte del inmovilismo de los 90 y de principios de los 2000 tenía que ver con que la gente iba cada 4 años a elegir una persona y esa persona operaba con carta blanca y uno miraba para otro lado y el otro estaba haciendo y deshaciendo lo que quería. Hoy día eso es imposible. Hoy día hay un escrutinio diario sobre nuestros representantes, a través de las redes, de lo que están haciendo, de las leyes que están aprobando o no, de cómo se está moviendo, con quién habló. El escrutinio es diario y eso es porque hay una repolitización importante. La gente se está preocupando de lo que está pasando, a diferencia de antes. Entonces ya no le firma ese cheque en blanco una vez cada 4 años, bueno, yo te creo, represéntame. No. Hoy día lo que la gente quiere no es una representación, lo que quiere es no he encontrado la palabra precisa, pero quiere que esa persona haga lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Quiere entregarle un mandato, no un cheque en blanco. Quiere decirle, nosotros queremos esto. Entonces, eso imposibilita de alguna manera la aparición de héroes, porque un héroe es una persona, un individuo que es capaz de encarnar y de
llevar adelante un movimiento social o un gesto social. Hoy día no estamos pidiendo eso. Lo que estamos pidiendo no es que haya alguien que haga algo, sino que quiero que haya alguien que haga lo que nosotros decimos. Entonces, para mí, cuando los políticos se agarraban de los pelos y decían, pero ¿con quién hablamos? No hay representantes, esta cuestión es caos, es porque no estaban acostumbrados a un movimiento que era absolutamente orgánico. Cuando decían que era inorgánico y acéfalo, es porque no entendieron nada. Era absolutamente orgánico y era multicéfalo a nivel, no sé, al nivel de un panal de abejas, ¿te fijáis? Tenía una mentalidad de panal, y esto tenía una mentalidad de colmena, porque las personas al final, yo fui a todos estos cabildos, y yo te juro, todos pensaban más o menos lo mismo, sobre lo que el país necesitaba, sobre lo que el país quería, y cuando uno conversa en los cabildos, te das cuenta que hay cierta unanimidad en lo que el país necesita. Estado benefactor, derechos sociales, Estado industrial, Estado empresario. Hay un montón de cuestiones que están súper claras. Entonces, yo creo que no necesitamos héroes. No necesitamos héroes. Lo que necesitamos son representantes que en el marco de lo político lleven adelante las iniciativas que la gente tiene súper claras, que son las que quiere. La gran parte de la disociación que hubo el 15 de noviembre con la creación de este acuerdo es que la gente dijo, oye, pero ¿cómo? Si no me preguntaste. Y los políticos acostumbrados a la manera antigua de hacer política, les dijeron, oye, pero si tú me elegiste para representarte. Y la gente le dijo, sí, pero las cosas cambiaron. Ahora quiero que me escuches antes de hacer algo. Y los otros gallos quedaron así, chuta. Es que no entendiendo. Y ahora lo que ha habido es que la gente aquí abajo le ha dicho a esta gente del acuerdo, oye, modifícame esto, y modifícame este otro también, y quiero paritario, y quiero cupos para pueblos indígenas, y sabéis que me arregláis el acceso de los independientes, y no te vayáis, no te arranques con los tarros. Yo creo que muchos políticos todavía no se dan cuenta que su mandato quedó revocado el 18 de octubre, y que ellos tienen que legitimarlo con cada acción que hacen hoy día, con cada decisión que toman en el Congreso, y siempre mirando para abajo. Y eso quedó clarísimo, por ejemplo, en la aprobación de la ley del 10%, donde la gente hizo escrutinio, presionó, hizo manifestación pública, e incluso fue tanta la presión que hasta partidarios del gobierno tuvieron que votar a favor, porque la gente quería que hicieran lo que la gente quería. No lo que tú, con el acuerdo con el gobierno y con las cúpulas políticas, decidieron. Viejo, si tú me representáis a mí. O sea, esa es una diferencia importante y que se va a replicar durante todo el proceso constitucional. Ahí diariamente vamos a estar mirando qué aprueban, qué no aprueban, van a tener una pistola aquí los constitucionales. Sí, bueno, y en todo aspecto, ¿no? Yo recuerdo a raíz de lo del 10%, que en ese tiempo también, justo en esos mismos días, fue el dilema con Pradenas. Claro. Y como que a él no se le dijo, ok, arresto domiciliario, Exacto. y después hubo un movimiento feminista muy fuerte en el país, que se hizo este ruido, se manifestó, y al otro día, que era una cosa que yo quedé de acá orgulloso, son esos momentos que sí, uno... Claro. Es como casi un gol de Vidal en el Sí, Mundial, ¿no? sí. La gente, el pueblo, la organización feminista lograron que este tipo tuviera un castigo igualitario, o por lo menos una presunción igualitaria frente a otros conflictos, como por ejemplo el pueblo mapuche. Y eso fue porque el Sí. pueblo dijo, no, así no. Porque hay una repolitización. Esa repolitización se ve en grandes brochazos. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, en los 90, si ocurría algo así, te aseguro que no había nadie en la calle. Iban a estar en las casas, pucha, ¿cachai? Lo mismo, en cualquier aspecto. ¿Por qué? No porque la gente fuera más penca, sino que porque se le habían cortado sus posibilidades de participación, sus canales de participación. Y la gente lo único que hacía era frustrarse en sus casas. Pero hoy día, si tú te das cuenta, y esto ocurrió a partir de un poco antes del estallido del 2011, hoy día, tú bien lo dijiste, si hay un tema de género,
que existe una orgánica feminista que va a salir de manera organizada a la calle, haciendo que más gente se sume. Si hoy día tenemos un problema en previsión, con alguna ley que afecte la previsión, que es un tema importante, ¿no?, en el mundo hoy día, existe una orgánica que se llama No Más AFP, que va a salir a la calle y va a adherir gente a esto. Si hay un problema con pueblo originario, también existen organizaciones orgánicas, ¿cachai?, que van a salir a la calle. Entonces, lo que hay es una repolitización y la gente ha logrado reconstruir órganos de participación que el Estado les ha negado, pero la gente los logró con un trabajo de décadas. Logró reconstruir organizaciones, logró reconstruir redes sociales de colaboración que le permitan reaccionar y le permiten a la gente adherirse a esto. Porque también tú entenderás que en los 90, si una mujer se sentía ofendida por algo como lo de Pradena, iba a ser el loco saliendo a la calle con una bandera, no iba a haber nadie, ¿cachai? Y todos estaban pensando lo mismo, pero cuando hay una orgánica detrás, todo es distinto. Y eso es lo que está pasando hoy día en Chile. El humor, de hecho, cambió. Ah, claro, sí, por Por supuesto. ejemplo, como para ir terminando, quisiera hacerte una pregunta que quizás me vaya a querer matar, pero No, por nada. eh, frente a todo esto, frente a los problemas que se nos vienen en este proceso constituyente, quiero unir estos quizás problemas frente al contexto internacional que tiene Chile en este momento. Estados Unidos está pasando por un momento igual que de repente se ve inestable, o bueno, hasta un tiempo, vamos a ver cómo evoluciona eso. El Estado, la clase política está débil. Y quiero unirlo a un concepto que se llama poder popular. Ah, claro. ¿Cómo puede, primero nada, existe este poder popular? Yo entiendo por tus palabras, corrígeme si no es así, que sí lo hay, porque existe esta sociedad sin la necesidad de estos héroes. Yo por lo menos entiendo así el poder popular. Pero frente a este poder popular, ¿cómo puede defenderse de las dificultades que va a presentar este proceso constituyente? Porque la clase política no va a soltar el chancho tan fácil, ¿no? Mira, es súper complejo, y aquí el llamado es a no desalentarse. Un pueblo como el nuestro, que era un país muy pequeñito, un país con cero importancia en el concierto internacional, un país que cuando uno está afuera, como tú, te das cuenta lo minúsculo que es y de qué manera desaparece de las noticias, ¿no? A menos que haya algo como el estallido social o algo como las violaciones de derechos humanos, una cosa muy terrible. Claro, el resto del tiempo no existe Chile. Entonces, un país tan pequeñito tiene dificultades, ¿no? Tiene grandes dificultades para moverse con libertad, sobre todo dependiendo de las mareas de la gran política internacional, de la guerra entre China y Estados Unidos, o de qué sé yo, el concierto latinoamericano, qué es lo que decide Estados Unidos para Latinoamérica, qué es lo que, en fin, ¿no? Es súper difícil la independencia, y ya lo demostró Salvador Allende, ¿no? Quiso ir a contracorriente y ya sabemos cómo le fue. Entonces, claro, la posibilidad de creación de poder popular es un proceso que está en desarrollo. La repolitización de la sociedad va en la dirección, por lo menos que a mí me encanta, que es la de la autogestión, autoconvocación y de autodeterminación. Cuando en el libro Héroes 2, que estoy lanzando yo ahora, aparece Clotario Blest, aparece Mamá, Mariano Puga. tarea. ¿Ah? Una Sí, tarea para mi mamá. claro. Aparece Clotario Blest, Mariano Puga, el cura obrero, aparece Cecilia Magni, la comandante Tamara del Frente, aparecen las mujeres de la que pelearon en la dictadura. En particular esos están hablando de
el poder se construye desde abajo y hacia arriba. El poder se construye desde abajo y hacia arriba. Chile, al ser un país pequeñito, anticuado de pronto, tendemos a, y muy latinoamericano, ¿no? Tendemos a buscar a los caudillos, a los caudillos bananeros, a los líderes, a los que nos vengan a salvar, ¿te fijáis? Y eso es muy contraproducente. Eso construyó más o menos la matriz también, o desde ahí mismo sale la matriz de lo que nosotros entendemos por políticos, que son estas personas que trabajan para ti y que hacen las cosas para ti. Bueno, ellos sabrán, ¿no? Ellos sabrán lo que hay que hacer y tú les entregas este cheque en blanco. Yo tengo muchas esperanzas de que eso cambie, producto de un cambio notorio que se ha dado en las últimas generaciones, que están mucho más empoderadas, han vuelto a esta idea del poder desde abajo hacia arriba, han ido descubriendo ejemplos históricos en Chile donde ello ha ocurrido. En el libro Héroes 2 también planteo lo que ocurrió en la población La Victoria, que fue un grupo de pobladores en las peores condiciones, educacionales, civiles, sociales, qué sé yo, fueron capaces de organizarse y pasar por encima de todo y hablar directamente con el presidente de la República, ¿no? Se saltaron a todos, incluidos los políticos, y hablaron directamente con el presidente de la República. Clotario Blest decía que también las grandes masas de trabajadoras tenían que prescindir de las organizaciones intermedias, como medio patudo decirle así a los partidos políticos, pero bueno, y ellos tenían que enfrentar, y los partidos políticos estaban al servicio de ellos. Esa idea a mí me gusta, la idea de las grandes organizaciones civiles, transversales, no movidas por intereses de partido, no movidas por intereses exclusivamente ideológicos. No ponen eso, no es que sean malos, sino que no son los que deberían dirigir esto, sino que deberían ser las personas transversalmente las que planteen sus posiciones, y los partidos políticos estar al servicio de eso, ¿no? Sé que suena medio anarquista, ¿no? En términos ideológicos, pero me interesa esa forma de ver la sociedad, porque eso te evita la discriminación, evita, por ejemplo, el caso de Clotario Blest. Clotario Blest decía, los trabajadores se tienen que organizar sin importar la religión, el partido político el que vengan, aquí recibimos a todo el mundo. ¿Mm? Y porque lo que a nosotros nos interesa es verlo desde el punto de vista de los trabajadores. Y después vemos quiénes nos pueden ayudar en eso para llegar a nuestro objetivo. Pero los objetivos no son los objetivos del partido, los objetivos son los objetivos del pueblo trabajador. Eso para mí es clave, que la clase política entienda que no son una élite que nos viene a decir lo que tenemos que hacer, sino que son nuestros servidores. Y que la relación entre la gente, el pueblo civil, ciudadano y los políticos va a mejorar en la medida en que nosotros sintamos que ellos nos están representando efectivamente. Si uno siente que están arriba haciendo chanchullos con los otros y acomodándose y arreglando las leyes como ellos quieran y votando leyes de represión, por ejemplo, o votando leyes que no van en la línea de lo que la gente piensa, por supuesto que hay desafección, hay distancia, hay separación, y ellos no pueden vivir sin nosotros porque necesitan los votos, ¿m? Necesitan la legitimidad de los votos, pero nosotros tampoco podemos vivir sin ellos, porque ahí se establecen las leyes, se hacen, es parte de la estructura institucional. Si lo que tiene que lo que tiene que cambiar es la relación entre estos dos. No son ellos los que nos dirigen a nosotros, somos nosotros los que tenemos que dirigirlos a ellos. Y ese es el gran cambio de paradigma que creo que está en ruta hoy. Bueno, frente a este llamado, siento yo, de esperanza, de lucha, de tratar de cambiar esta disyuntiva, esta relación de poder. Quiero, Jorge, agradecer por tu tiempo, en nombre de todos mis compañeros y compañeras, por supuesto, de Chilasa, de chilenos en Baja Sajonia, por tu tiempo, por la posibilidad de establecer esta charla, que seguramente va a tener muchos receptores de nuestro público aquí en Alemania, y obviamente de la red internacional también, de Chile Despertó, de la cual somos también nosotros partícipes. Nuevamente, muchas gracias, a seguir adelante con esta lucha, con este proceso que no termina, que hay que seguir, y que seguramente los hijos
de nuestros hijos también van a tener que seguir en esto, ¿no? Yo lo hablo con ellos también, que yo Por peleé por supuesto. algo, mi vieja peleó por algo, ustedes también van a tener que ir peleando de alguna forma por esto, porque esto es un proceso, y los procesos no se Sí. terminan cuando alguien ya no está. Sino, No, uno lucha por los que vienen. exacto. Entonces, les mando yo también un abrazo grande a todos, a todos los que vean este capítulo, un abrazo grande acá desde el fin del mundo, desde Chile, para todos ustedes chilenos que tienen plenos derechos, para influir en los destinos de su patria, porque este es su territorio, este es su hogar también. Nosotros acá entendemos patria como hogar, ¿no? Es lo que tú quieres, es tu familia, es la cazuela, es la cordillera cuando uno despierta, eso es, ¿no? Y somos todos, somos el pueblo de Chile, así que ustedes nunca se han desconectado de nosotros y de nuestros corazones. Un abrazo grande, participen y peleen, porque esto también es suyo. Que estén bien. Chao. Muchas gracias, Jorge.